en este esfuerzo de la sociedad, pues promover ciencia, promover el conocimiento científico, tener un espacio para juntarse, para poder intercambiar puntos de vista y así pues sumar conocimiento para una mejor gestión de las pesquerías. Este año estamos cerrando con esta presentación que nos parece muy interesante de Alejandro, que tiene bastante conocimiento en el tema de acuicultura y un tema pues que sabemos que es clave, ¿no? Cómo la demanda por proteína en el mundo está creciendo, dado el crecimiento de la población mundial, dado además la demanda por proteína de pescado, dados los atributos que se suelen relacionar con esta tipo de proteína. Y es importante ver, digamos, qué significa generar proteína vía acuicultura versus la generación de otras proteínas, porque el mundo va a tener que generar nuevas proteínas. Bueno, ¿cómo está esta opción de la acuicultura? Que además, pues como sabemos, es una demanda muy importante para la industria, que ya tenemos cierto desarrollo en Perú, de ingredientes marinos de harina y aceite de pescado. Así que con mucho interés le doy la bienvenida a Alejandro, la bienvenida a todos ustedes y bueno, me adelanto deseándole pues unas muy felices fiestas. Estamos ya empezando con el panetón y el chocolate, preparando el espíritu navideño ya que se nos acerca. Muchas gracias. Bueno, como verán ahí, eso es un rodaballo, un tarbot, que se diría en inglés. Este pez no hubiera sido posible haber sido llegado a esta talla si no hubiera sido alimentado con harina y aceite de pescado. A lo largo de la conferencia voy a intentar explicar bueno, la situación actual de la acuicultura a nivel mundial, la importancia que tiene la contribución de la acuicultura a la alimentación actual de toda la población mundial y la futura, la importancia que tiene la acuicultura en la sostenibilidad y la importancia que tiene la harina y el aceite de pescado en esa sostenibilidad. Esto es una pescadería en el sur de España, en cualquier población, y aquí se pueden apreciar la gran variedad de especies que tenemos a disponibilidad de los consumidores, ¿no? Entre ellos hay peces de acuicultura y peces de pesca silvestre. Actualmente somos ya en el planeta 7.432 millones de personas. En 2050 vamos a ser 9.725 millones de personas. Sin embargo, el 98% del suministro de alimentos procede todavía del ámbito terrestre y el ámbito acuático solamente provee del 2% de ese suministro alimenticio. Esta gráfica, que siempre hay que ponerla en todas las presentaciones, muestra cómo la pesca se ha estancado en los 90 a 95 millones de toneladas métricas, sin alcanzar en ningún momento los 95 millones de toneladas. Sin embargo, la acuicultura ya ha superado, como bien ha dicho Ulises, la producción pesquera y actualmente ya representa el 53% del total de la producción. Unas cifras generales de lo que sería la producción mundial de acuicultura. La producción ya está por los 195,8 millones de toneladas métricas. En 2014 la producción acuícola superó las 101 millones de toneladas métricas en volumen y 132.815 millones de euros en valor. Yo hablo en euros porque es lo que... pero la conversión ya prácticamente es la misma con dólares. En la última década el crecimiento de la acuicultura ha sido del 3% anual. Sin embargo, afortunadamente, la población mundial ha crecido a un ritmo de 1,6%. ¿Qué significa esto? Que ya somos capaces de adelantarnos al futuro y producir más alimentos a un ritmo más rápido de lo que crece la población mundial.
por especies o por grupos de especies, tenemos peces, algas, moluscos y crustáceos. No todos ellos se alimentan de alimento balanceado. El grupo mayoritario es el de peces con un 49,3%, algas 27%, moluscos 16% y crustáceos 6,8%. Del total de productos acuáticos, la proporción dirigida al consumo humano, este dato para mí resulta muy interesante, ha pasado del 71% en 1980 al 86% en 2012. Significa que los productos que se están produciendo van directamente al consumo humano, que es lo deseable, ¿no? por todas las partes. Esto significa que se han producido 173 millones de toneladas. Y hay 20 millones de toneladas, 22 millones de toneladas que se siguen destinados para alimentación animal. Hemos aumentado nuestra producción acuática y hemos mantenido la producción destinada a la alimentación animal. El consumo per cápita del mundial ha pasado de 9,9 kilogramos por persona en 1960 a 19,2 kilogramos por persona gracias a la tecnología de cría de pescado y los métodos de conservación, que han mejorado también bastante, y los canales de distribución, que se han vuelto más eficientes. La producción pesquera mundial se ha estabilizado en 90 millones de toneladas. Un dato que también me resulta interesante, porque aunque no ha aumentado, tampoco ha decrecido. Y en ningún momento, aunque la FAO sí estimaba que se podría haber conseguido, se han superado los 95 millones de toneladas. Las ventajas de la acuicultura son bastantes. En un primer momento, favorece la globalización. Los productos, como vimos antes en la pescadería de una ciudad del sur de España, tiene productos de todo el mundo. Principalmente locales, pero también de otras partes del mundo. Aporta seguridad alimentaria. Es un suministro regular. Podemos saber cuánto vamos a producir en el año y cuánto vamos a ofrecer a nuestros clientes. Tiene consistencia en la calidad. Siempre vamos a ofrecer el mismo pescado con la misma calidad. Promueve innovaciones tecnológicas, nuevas embarcaciones, jaulas, sistemas de oxigenación, alimentación, etc. Es proveedor de pescado fresco, principalmente. Promueve nuevos sectores y tiene costes más bajos en la cadena de valor. ¿Qué es lo que va buscando el consumidor? El consumidor va buscando proteínas, omega 3, vitaminas y minerales. Las proteínas del pescado son las de mejor digestibilidad que existe. El omega 3, que cada vez está más de moda, o se ha visto que es muy necesario, aporta alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados EPA y DHA. Es rico en vitaminas tipo D y tipo B12. La vitamina B12, muchos vegetarianos lo sabrán, solamente se consigue consumiendo carne animal. Y bueno, a lo mejor hay alguna especie vegetal que produce vitamina B12, pero no es lo normal. Y es rica en minerales muy importantes para algo que voy a comentar ahora. Es rica en yodo y selenio. Del pescado se le atribuye mucho el problema del mercurio y los metales pesados. Hay estudios que han demostrado que el selenio es capaz de minimizar esos efectos, en teoría, negativos que tiene el mercurio. O sea, es decir, no es tan malo comer pescado porque tenga mercurio, no pasa nada. El selenio es capaz de amortiguar ese efecto. Esto es para explicar la sostenibilidad. Como podrán ver, la costa mediterránea está toda ocupada por viviendas, normalmente de segundo uso o vivienda vacacional. Sin embargo, la acuicultura
Son estructuras que fácilmente se pueden quitar cuando tú quieras. Sin embargo, estas personas de arriba no les gusta ver esto de aquí abajo. Yo creo que porque nunca se han pasado al otro lado. Entonces, el tema de la sostenibilidad es algo muy relativo. Si nos vamos al ratio de conversión de alimentos, que es la que mide la productividad de proteínas según el tipo del animal de granja, mostrado en kilogramos necesarios para que el animal crezca un kilo, podemos ver cómo, en este caso el salmón, porque es la especie más estudiada de todas las especies piscícolas que existen actualmente en producción, tiene un ratio de 1.1. El pollo tiene un ratio de 2.2. El cerdo de 3.0. Y la vaca, según el estudio o según el empleo que se haga del animal, llega a 4 y 10 veces. Sin embargo, si quisiéramos consumir el mismo salmón que consumimos actualmente en el mundo, el salmón salvaje tiene un ratio de 100. ¿Por qué el pescado es tan eficiente? En primer lugar, porque gasta poca energía en estar en movimiento. Al flotar no necesita consumir mucha energía. Por otro lugar, porque es de sangre fría. Es el único animal de producción que es de sangre fría, con lo cual tiene un requerimiento menor de energía. Y todo el aporte alimentario que le damos lo utiliza para crecer. Y en el caso de la huella de carbono, como podemos ver, seguimos siendo muy sostenibles con la acuicultura. La huella de carbono establece el total de emisiones de gases responsables del efecto invernadero causado directa o indirectamente en la producción. Esto va a ser importante para lo que voy a comentar ahora. La huella de carbono se mide en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramo comestible del producto. La mayor parte de la huella de carbono generada en la acuicultura es en el transporte. En el caso del salmón, también porque a veces se envía a otros lugares para ser fileteado y se devuelve. No es tanto en la producción, sino en el transporte del mismo. Este es otro indicador de sostenibilidad, el consumo de agua. El agua es un limitante que tenemos en el planeta, el agua dulce. La agricultura, en este caso, también consume 2.000 litros. En la cría de pollos, 4.300. El cerdo, 6.000 litros de agua. Y el vacuno vuelve a sobrepasar la línea en 15.400 litros. La mayor parte del agua que se consume en el caso del salmón se consume en el fileteado, en el transformado del producto, no en la producción. Bueno, las principales materias primas, ya aquí pienso que es un ámbito que quizá haya mayor conocimiento en la sala. Está la harina de pescado, el aceite de pescado, la harina de soja, la harina de trigo y el aceite de colza. El pescado, la harina de pescado, como todos bien pueden saber, ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, que quizá ha sido un atenuante de que se haya aumentado la investigación para sustituir esta materia prima y ha empezado a decaer la tendencia en el precio hace un par de años. Con el aceite de pescado ha pasado algo parecido. En 2014 alcanzó el precio máximo de $2.300 por tonelada y a partir de 2015 empezó a bajar el precio, según datos de Alterman. La soja es una de las harinas más utilizadas actualmente en acuicultura y en muchas ganaderías. China es el mayor consumidor, es también productor, pero consume mucho más de lo que es capaz de producir.
El trigo ha mantenido, después del crecimiento que hubo cuando estalló el tema de la crisis mundial, ha tenido un balance de oferta y demanda bastante estable. Y la colza, que llevaba más adelante, vamos a ver la línea, una tendencia parecida al aceite de pescado, en los últimos años ha empezado a desligarse de esa paralelidad que tenía con el aceite de pescado y está manteniendo una tendencia a la baja. Pero en acuicultura se utilizan en alimentación 30 ingredientes. Los principales, y uno de nueva incorporación, es el krill, la soja, como ya comenté antes, los productos de la pesca, como ya también hemos dicho, los descartes, que es una materia prima que vamos a ver cada vez con mayor asiduidad, porque, por ejemplo, en la Unión Europea ya el tema de descarte está prohibido, o sea, ya todos los embarques que se hagan tienen que ir a puerto. Antes, si tú ibas buscando una especie determinada y te encontrabas con otra, podías descartarlo, o sea, botarlo al mar nuevamente. Eso en la Unión Europea está prohibido y es una aplicación que va a ir paulatinamente aplicándose. Los productos cárnicos, subproductos de despojos de animales, que cuando surgió el problema de las vacas locas, en la Unión Europea se prohibió alimentar a otros animales con despojos de alimentación de subproductos terrestres. Albert Eyton, que más adelante lo mencioné, fue uno de los que siempre dijo que si nosotros éramos capaces de comer esa proteína, si estaba bien procesada y bien conservada, ¿por qué no se le podían dar a los animales? Se han hecho infinidad de estudios desde el tema de las vacas locas y se demostró que no había ningún problema por alimentar con estos subproductos. La Unión Europea recientemente también, vista la presión que había de necesidad de materias primas, volvió a incorporar estos productos en la alimentación animal. El girasol, el trigo, que ya lo mencioné antes, y el maíz. Estos son los principales. Existen pruebas ahora, tendencias, que hablan de las microalgas, que hablan incluso de insectos y de otros de productos modificados genéticamente, pero hasta ahora ninguno de ellos ha entrado a formar parte de manera industrial en la cadena de producción. Bueno, esto es un alevín de dorada, que también no podría estar aquí si no hubiera sido alimentado con harina y aceite de pescado. Y entremos ya en materia de la producción mundial de pienso. Si hablamos de pienso, hablamos también de producción de especies, porque en realidad, como hemos visto, los índices de conversión del alimento son muy similares al peso que ganamos. Las principales especies producidas son la carpa, la tilapia, el langostino, salmónidos y otras especies, entre las que entran las especies mediterráneas. Si nos fijamos bien, el 62% de todo este global lo representan carpas y tilapias, y el 24% lo representan salmónidos y langostinos. Carpas y tilapias tienen una dependencia baja en harina y aceite de pescado. También veremos que quizá eso sea un problema para estas especies. Y el 24% lo representan salmónidos y langostinos, que son las especies que tienen una alta demanda de harina y aceite de pescado para su alimentación. Los precios de las materias primas, como antes ya comenté de forma resumida, han mantenido una tendencia al alza hasta hace poco. Aquí vemos la colza y el aceite de pescado como llevaban la misma curva hasta este punto en el que una desciende y la otra ha seguido hacia arriba. Con la harina de pescado igual, y el resto, como ya comenté, han mantenido una tendencia más o menos estable.
el alto precio de la harina de pescado ha sido la causante de, como ya he comentado, de que la industria productora de alimentos para peces se haya puesto intensivamente a encontrar alternativas. Era una cuestión de precio, no era una cuestión de sostenibilidad o de que no fuera un buen alimento la harina. La harina es el mejor alimento que hay para los peces. En el caso del langostino, esa curva se cruza un poco antes. Y por el mismo motivo. Bueno, es un barco de pesca de anchoveta. No. Entramos ya en el dilema que existe de por qué se alimentan peces con peces. Es un dilema que vamos a tratar de resolver y de explicar el por qué es importante. A nivel mundial se producen 5 millones de toneladas de harina. Una cifra que va oscilando, pero se mantiene estable en ese punto. 1 millón de toneladas de aceite y 1,5 millones de toneladas de harina y aceite de pescado procedente de subproductos. De todo ello, el 73% es absorbido por la acuicultura de la harina de pescado y el 71% es absorbido por la acuicultura en aceite de pescado. Volvemos con el dilema. ¿Por qué pasar por toda esta cadena si directamente podemos pescar y suministrarle al consumidor? Voy a tratar de explicar que quizás sea más conveniente este proceso que el anterior. El Fish Feed Dependency Ratio es en realidad el Fish In, Fish Out, que es el cálculo de la cantidad de kilos de peces silvestres que son necesarios para producir 1 kilo de pescado de crianza. Históricamente, este ratio para el salmón era considerado de 5. El salmón, como ya dije antes, es la especie más estudiada, es la especie que demanda una alta cantidad de harina y aceite de pescado, es la que se pone en el foco de sostenibilidad siempre. Entonces, este índice decía que para producir 1 kilo de salmón se requerían 5 kilos de pescado salvaje. La Organización Internacional de Ingredientes Marinos, IFO, ha desarrollado una explicación que a mí me parece que está muy bien explicada sobre el término, incluyendo importantes variables para su cálculo. IFO es un órgano de consulta de la Unión Europea, de la FAO, creo que aquí es bastante conocido, y tiene una reputación incuestionable, a nivel científico igual. Entonces, según Tacon y Metian, que son los primeros que plantean esta cuestión, de forma formal al menos, en 2006 establecieron que para obtener para obtener una tonelada de salmón con un índice de conversión de 1,25, un índice que ya ha quedado obsoleto, pero en aquella época era el establecido como el adecuado, y unos requerimientos de 30% de harina de pescado y 20% de harina de pescado, se necesitaban 4,9 toneladas de peces silvestres por cada tonelada de salmón. O sea, el ratio 5:1. Pero en la tabla, si nos fijamos, lo que dice Tacon es que yo con 1 tonelada de peces pelágicos voy a tener 225 kilogramos de harina y 50 kilogramos de aceite de pescado. Con un pienso o un alimento balanceado de un 30% de harina de pescado y 20% de aceite de pescado, yo los 50 kilogramos los agoto. Soy capaz de producir 250 kilogramos de pienso y soy capaz de producir 200 kilogramos de salmón. Entonces, sí me sale un ratio de 5:1, pero hizo pregunta, ¿y qué haces con los 150 kilogramos restantes de harina que no has utilizado? Eso va a entrar en la cadena de alimentación, no lo vas a botar. Entonces, no estás utilizando la fórmula adecuadamente.
Está suponiendo que el resto no lo usa, pero sí lo usa. Entonces, IFO propone su fórmula. Vamos a tomar en cuenta los niveles o los requerimientos nutricionales de la especie, el índice de conversión, que es muy importante, pero vamos a ver qué rendimiento sacamos de la harina. Entonces, vamos a mejorar la fórmula. En un mundo real, toda la harina y aceite de pescado que se produce se utiliza. Entonces, con esta fórmula, si la aplicamos, el in-fish out ya no es 5, es 2,27. Sin embargo, hay otras variables que deben ser incluidas en la fórmula. Yo con una tonelada de pesca silvestre soy capaz de alimentar a 3 especies. Es lo que dice el FIFO. IFO. Puedo alimentar salmón, que tiene unos requerimientos relativamente altos de aceite de pescado. Y como vimos, me sobraría harina. Puedo alimentar el langostino, que tiene requerimientos más bajos de aceite de pescado, pero sí más altos, o en aquel momento, de harina de pescado. Y puedo alimentar carpa, que no tiene requerimientos de aceite de pescado, y sí tiene bajos requerimientos de harina de pescado. Y en total, con una tonelada, soy capaz de producir 831 kilogramos de peces de acuicultura. Ya estamos hablando de un FIFO de 1,2, pero podemos seguir bajando. En el mundo se producen 23,85 millones de toneladas de productos acuáticos o de productos alimentados con alimento balanceado. Se usan 3,73 millones de toneladas de harina y 0,83 millones de toneladas de aceite de pescado. Con todo ello, somos capaces de producir 25,36 millones de toneladas de alimentos. Si utilizáramos los cálculos iniciales de Tacon y Metian, estaríamos necesitando 22,85 millones de toneladas. Sin embargo, la FAO nos ha dicho que no somos capaces de producir más de 20,2 millones de toneladas. Las cuentas no salen. Algo falla en el cálculo. Hay 2 millones de 85 que no se saben de dónde han venido, pero sí hemos sido capaces de producir 23,85 millones de toneladas de alimentos acuáticos. Si aplicamos la fórmula de FIFO, basada en los rendimientos de la harina y el aceite de pescado, podemos bajar los millones de toneladas. Los bajamos hasta 16,69 millones de toneladas, con los mismos datos de producción, de pienso. Pero hay otro factor. Estamos alimentando pollos y cerdos también, con la harina y aceite de pescado. Y el cálculo que se hace es que se necesitan para la producción que existe 6,6 millones de toneladas de peces silvestres para alimentar a pollos y cerdos. Si sumamos 16 millones de toneladas y 6 millones de toneladas, nos siguen sin salir las cuentas. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que añadir otro factor a la variable. IFO dice, en una década no nos hemos mantenido quietos. Hemos ido mejorando todo nuestro sistema de producción de harina de pescado. Ya no estamos hablando de un rendimiento del 22%. Ya estamos en rendimiento de 23,5, 24,5%. Vamos a aplicar ese mejora del rendimiento de la fórmula. Y alcanzamos los 15,77 millones de toneladas requeridas. También mejoramos la parte de pollos y cerdos, que son 6,3 millones de toneladas. Sin embargo, no nos sigue cuadrando la cuenta, aunque ya nos vamos acercando mucho. Hasta ahora no habíamos pensado, pero también estamos utilizando subproductos. En total, un 22% de la harina y aceite de pescado que se produce
procede de subproductos pesqueros. ¿Cuánto sale ahora? 12,30 millones de toneladas requeridas. Y para la alimentación de pollos y cerdos, 4,93 millones de toneladas. Y yo sumo, ahí sí ya estoy hablando de una cifra que puede coincidir con lo que dice FAO. Los consumidores hoy en día, lo que por lo menos una tendencia al alza en Estados Unidos, en Europa, en otros países, es el consumo del producto listo para consumir. Filete de salmón, filete de dorada, emperador en rodajas, que sería el pez espada, bacalao, etc. Esta es la tendencia. Además, es más eficiente, porque todo el subproducto, todo lo que no vamos a querer de estas especies, va a poder ser bien almacenado, bien conservado y bien procesado. Vamos a mejorar la eficiencia. Vamos a volver a incidir en el tema porque es la parte creo que más interesante de todas. La producción mundial de acuicultura, cerdos y pollos se sitúa, como dije antes, 23,85 millones de toneladas para la acuicultura, 141,22 millones de toneladas para cerdos y 76,24 millones de toneladas para pollo. En total, 241,31 millones de toneladas. Si no tenemos en cuenta el uso de subproductos, estamos hablando de una necesidad de 15,77 millones de toneladas de peces silvestres para producir acuicultura. Ya estamos por debajo, o sea, el pescado silvestre es menor que la producción mundial de productos acuáticos. Y si añadimos la variable del uso de subproductos, estamos hablando de 12,30 millones de toneladas de peces silvestres para conseguir 23,85 millones de toneladas de peces de acuicultura. Estamos hablando de un FIFO de 0,52. O sea, se pueden producir el doble de cantidad de alimentos con una unidad de alimento. Es decir, por cada tonelada de pescado silvestre se crían en acuicultura 1,92 toneladas de producto. El FIFO del salmón sigue siendo más alto. Y bueno, y otro dato, que por cada tonelada de pescado silvestre convertido en harina y aceite de pescado, producimos alrededor de 14 millones de toneladas de animales para consumo humano. O sea, sumando acuicultura, cerdos y pollos. De un 1 a 14. El salmón, como ya he dicho, su FIFO, si es en este caso, que también vamos a matizar esto, de 1,68. La producción de salmón en el mundo sería ajustable en la cifra, pero por tener una cifra orientativa, es de 1,46 millones de toneladas. Los países principales productores son Noruega, Chile, Escocia, Canadá, Islas Faroe, etc. Vamos a hacer una reflexión. Como se nos está pidiendo mucho en ciertos ámbitos ambientalistas y ciertos... Vamos a dar pescado recién capturado, silvestre, de forraje, a la población. El rendimiento según FAO del pescado de forraje tipo anchoveta, tipo caballa, sardina, etcétera, es del 30%. Es decir, cuando nos comemos un pescado entero, nos comemos el filete, por un lado y por otro. La cabeza, la espina y la cola la botamos. Cuando hacemos lo mismo con un salmón, estamos obteniendo un rendimiento del 65%. El 1,46 millones de toneladas, aplicando el FIFO, que nos salía de 1,68, nos dice que tenemos que pescar 2,46 millones de toneladas de pescado de forraje.
para alimentar a este salmón. Pero si nos vamos al otro lado, aplicando el concepto de que me voy a comer el filete, pero voy a botar el resto, estamos aportando alimento por cantidad de 0,73 millones de toneladas para consumo humano directo, y con el salmón, que tiene un rendimiento mucho más alto, estamos aportando 0,96 millones de toneladas. Es decir, tenemos un FIFO que es mayor que 1, pero sin embargo estamos teniendo un aprovechamiento mayor de ese pescado. Sin embargo, no nos podemos quedar en la fotografía de 2006 o 2008. La industria sigue innovando. Todo el sector es un sector de los más innovadores que hay. Ha conseguido reducir la dependencia de harina de pescado de un 30% inicial, en 2011 un 20%, y en 2015 ya estamos hablando de cifras, pueden ser más bajas en algunos casos, ya es a requerimiento del cliente en la mayoría de casos. Se está personalizando mucho la atención al productor con los requerimientos que él desea para su producto, de 15%. En el aceite de pescado es quizá la materia prima que va a ser más difícil de sustituir. Estamos hablando que vamos a pasar, o hemos pasado, de un 15% a un 10% en 2011, y ahí seguimos. Las proteínas vegetales hemos visto un descenso, ahora explicaré por qué. Han pasado de un 50% a un 60% en 2011, que fue cuando el precio de la harina y el aceite de pescado subió tanto, que hizo que la industria tuviera que buscar, para poder seguir siendo sostenible económicamente, no ambientalmente ni socialmente, sino económicamente tenía que ser sostenible, tuvo que recurrir a proteínas vegetales, que tienen un componente antinutricional que hay que evitar con enzimas y con ciertos tratamientos hidrolizados, etc. Y actualmente se estima en un 50%. Aceites vegetales, un poco parecido. Pasado de 5 a 10 y actualmente un 8. ¿Por qué hay un descenso de las proteínas vegetales? Por ese componente antinutricional, y por falta, se ha comprobado que cuando se alimentan los peces actualmente con proteínas y aceites vegetales, baja el rendimiento de la producción. Y no solo eso, aparecen enfermedades que antes no padecían los peces. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos dando un aporte nutricional quizás no el más adecuado. Sí, el más adecuado para la sostenibilidad económica, pero no para el bienestar del animal. El descenso yo lo atribuyo a la entrada de los subproductos de animales terrestres. Aunque en muchos países sí estaba permitido, como comenté, en la Unión Europea hasta no hace mucho no estaba permitido. Entonces se comienza a poder introducir subproductos de animales terrestres que se llaman PAT como ingrediente, y efectivamente hace que los productores destinen menos cantidad a proteínas vegetales. La realidad es muy diversa, como he dicho. Se trabaja con requerimientos del productor, prácticamente los fabricantes de alimentos balanceados. Yo conozco empresas que todo lo que quieren es con harina de pescado, así sea más caro, no le importa. Hay otros que, por el tema de ambientalismo, etcétera, están apostando por dietas vegetarianas. La verdad que no conozco a nadie que esté produciendo de esa forma, personalmente no los conozco, pero sí se dice, grandes fabricantes mundiales, sí dicen que son capaces de hacer este tipo de fórmulas, pero la realidad es que una dieta estándar de peces está en un 18% de harina de pescado y un 12% de aceite de pescado.
En langostinos son 20 y un 8. Langostino requiere mucha harina de pescado y no tanto de aceite de pescado. Pero sin embargo, algo que va a ser muy difícil de evitar es alimentar alevines con harina y aceite de pescado. Es la parte más importante. O sea, si vas a querer un buen producto final y un pescado que crezca con un buen rendimiento, en su desarrollo tienes que darle un alimento, el mejor alimento que puedas, porque esa va a ser la base del producto final que vas a tener. Entonces, en dietas de alevines de especies marinas, la harina de pescado representa el 50% y el aceite de pescado el 20%. La acuicultura usa aproximadamente 10 millones de toneladas de pescado entero para producir 30 millones de toneladas de pescado en langostinos de acuicultura. La acuicultura convierte peces que actualmente no tienen consumo humano directo, como serían los peces de forraje, en pescados y langostinos deseables para el consumidor. No hay que olvidar que el consumidor desea una amplia variedad de pescados y tiene especial predilección por pescados marinos, semigrasos, no muy grasos, de carne blanca, de un tamaño grande o un tamaño ración, y no tiene tanta predilección por los pescados de forraje. De hecho, los requerimientos tampoco son los mismos. O sea, el salmón quizás sea de los pescados más grasos que hay, pero no a todo el mundo le gustan los peces grasos. Tampoco hace una buena digestión una comida muy grasa, aunque sea de aceite de pescado. La trucha o la lubina tienen la trucha también tiene un alto requerimiento, un alto aporte de, digamos así, de aceite. La lubina tiene menos. La dorada, que es otra especie que tenemos en el Mediterráneo, también tiene es un pescado semigraso, muy apreciado, muy valorado. El lenguado es otra especie que ya se está incorporando a la producción industrial. Hay otras especies que están emergiendo, como la seriola, que aquí en el Pacífico existe una especie muy parecida a la del Mediterráneo. Son especies fantásticas para la acuicultura, tienen unos crecimientos muy altos, son utilizadas para sushi. Aquí hay en Latinoamérica hay unas poblaciones asiáticas muy importantes. Brasil tiene poblaciones que tienen un alto consumo de pescado para sushi, para la elaboración de sushi. Hay otra especie que es muy parecida, que es la corvina del Mediterráneo, que actualmente se producen 4.000 toneladas en el Mediterráneo de corvina. Ustedes tienen aquí una especie muy parecida, que comparten con Chile y Perú. Hay una tecnología ya desarrollada por parte de Chile de esta especie, no está probada a nivel industrial. En Europa ha tenido sus altas y bajas también la especie, o sea, es una especie que va a requerir todavía muchos años para desarrollarse. Hay un cálculo que se hace que normalmente desde que empiezas a investigar una especie hasta que la puedes poner a disponibilidad del consumidor, pueden pasar 10 años. Y la investigación puede tener un coste de 1.000.000 de euros. Un promedio, no tiene por qué ser así. Nosotros con el lenguado Solea senegalensis hemos estado 20 años. Y hace poco ya se empezó a producir a nivel industrial y se están produciendo todavía 2.000 toneladas, no se produce mucho más. Son las conclusiones importantes que creo. En la última década, Albert Tacon yo lo escuché cuando él empezó a promover el tema del fish in, fish out. Se ha evolucionado mucho. Se han hecho muchas mejoras en todos los ámbitos de la cadena de valor. Y de los diferentes aspectos de la gestión de la acuicultura y en lo que se refiere a la formulación y eficiencia de los piensos. Cuando hablo de pienso hablo de alimento balanceado, pero creo que me entienden todos. Se han logrado avances clave en la identificación y utilización de nuevas materias primas alternativas para piensos compuestos, y la investigación en curso hace pensar que se seguirá avanzando.
yo quiero recordar y recalcar que el uso de materias primas alternativas no es por un problema de sostenibilidad ni ambiental ni social, es por un tema de sostenibilidad económica de la industria. A los consumidores no podemos decirle mañana que el pescado que está consumiendo va a costar el doble o hay que tenemos que ir paulatinamente con la capacidad económica del consumidor. La industria de harina y aceite de pescado, ese es otro dato importante que siempre se comenta. Los peces no necesitan ingredientes, necesitan nutrientes. Y bajo mi punto de vista, la industria de la harina y aceite de pescado es capaz de convertir el 100% de la materia que utiliza en 100% de nutrientes. Si ese pescado, como dije antes, se le diera directamente al consumidor, el consumidor va a aprovechar solamente el 30%. La industria es capaz de utilizar el 100% de nutrientes que ya se irán distribuyendo para alimentar diversas especies. La dependencia del aceite de pescado como factor limitante es inferior a lo que se pensaba, porque había mucho temor en que el aceite de pescado fuera un limitante del crecimiento de la acuicultura. Se ha visto de que no lo va a hacer. Y el aceite de pescado y la harina de pescado siguen siendo esenciales para garantizar la calidad nutricional inicial y final de los peces de crianza. Aunque en el mundo se producen carpas y tilapias, eso es una opinión personal, digamos. Se nos está diciendo que el omega 3 es muy importante para todos. Esas dos especies no tienen altos contenidos de omega 3 o incluso no tienen. Entonces vamos a tener que ir a especies que sean capaces de proporcionar ese omega 3. Y la única forma que existe en este momento es a través del aceite de pescado. Quizás no lo utilice Hermo a lo largo de toda la cadena, todo el proceso de producción del pescado. Pero como hemos visto, lo vamos a tener que utilizar al principio para tener peces sanos y capaces de asimilar bien el alimento que les vamos a dar posteriormente, que tengan defensas altas para ser capaces de sobrevenir las enfermedades que le puedan llegar. Y en la parte final, porque el consumidor va a querer omega 3. Un salmón sin vegetariano no va a tener omega 3 o va a tener menores contenidos de omega 3 que el consumidor noruego o de otra parte del mundo está diciendo. Yo como salmón porque me han dicho que tiene omega 3. Y en los últimos años se está avanzando para establecer el fin de los descartes, como ya comenté, para la pesca, lo que hará que más pescado que no se destina a consumo humano directo puede ser empleado para harina y aceite de pescado. Y como digo, este pescado creo que ya acabó en una plancha de una cocina. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, quisiera saber cuáles son los últimos resultados, si se ha aumentado el aceite de harina de pescado en los piensos de carpa y tilapia. Gracias. Sí, he hablado con fabricantes de este tema, de alimentar tilapias con aceite de pescado, fabricantes de alimentos, ¿no? De balanceados. La opinión de ellos es que en realidad tú le vas a aportar a un pez que no es capaz de producir o de almacenar aceite de pescado. O sea, está sobrealimentando a un pez que no requiere ese aceite de pescado. Que a mí me dijeron de una forma muy práctica. Si es mejor, cuando ya tienes el filete, le inyectas el omega 3 y no vas a tener pérdida de omega 3. Porque en realidad la carpa son animales que no tienen requerimiento de aceite de pescado. Es preferible inyectarle el omega 3 antes de servírselo al consumidor. O le das una pastillita, una píldora, el pescado y la píldora. La pregunta es si usted conoce actualmente, hay nuevas investigaciones que están trabajando para mejorar aún más la inocuidad, teniendo en cuenta pues que la harina de pescado es un insumo importante dentro de los piensos. No soy especialista justo en esa, sí sé que en esta sala hay varios especialistas en ese. De hecho, Olenka Espinosa seguro que puede responder. Definitivamente hemos hecho muchos esfuerzos de hace muchos años y lo que fabricamos hoy en día respecto a inocuidad
estamos dando la garantía al mundo, definitivamente, que nuestro producto es inocuo. Es más, ¿no? Los mercados a los que estamos yendo, está justamente el Sanipes hoy en día, que puede dar fe en base a todos los resultados que tenemos exhaustivos. Es más, hacemos un control mucho mayor, como si fuéramos una industria para consumo humano directo, inclusive, como el aceite lo demuestra de esa manera, y creo que los resultados demuestran que la harina peruana está garantizada en esos términos, ¿no? Y preparada. Hoy en día ya se exporta inclusive al mercado americano. Estamos nosotros siempre pendientes de todas las regulaciones en materia de inocuidad, no solo Estados Unidos, Europa, y Asia no se queda atrás, ¿no? Es la tendencia, y sigue siempre al mercado europeo en ese sentido, ¿no? Entonces, por ese lado hay que estar bastante tranquilos. ¿En algún momento han hecho alguna evaluación con respecto a las fórmulas que usted presentó? Con el uso no exactamente de harina de pescado, sino péptidos de origen hidrobiológico, porque efectivamente un péptido es mucho más eficiente que una harina de pescado. O sea, ¿en qué posición estaría, o si es que hay alguna experiencia, alguna corrida con este tipo de insumos? Los resultados son de ámbito científico, no se pueden acceder a esos datos, la industria no te va a dar ese tipo de información. Para mí, la harina de pescado, evidentemente se va a mejorar la eficiencia, porque eso siempre ocurre cuando hay innovación que la impulsa, pero hay una limitación, pero va a haber una limitación también terrestre. Entonces lo que vamos a tener que intentar es incorporar cada vez más ingredientes y conocer mejor los ingredientes con los que trabajamos. No lo he comentado mucho, pero sí ya sé grandes empresas productoras a nivel mundial de alimentos para peces, ya dicen que incorporan harina de microalgas en su fórmula. Cuando yo le pregunto qué microalga es, hasta ahora no me han dicho la especie. ¿Qué sistema de producción? Hasta ahora como que lo dejan ahí así un poco, no lo dejan claro, se produce en Brasil, pero yo trabajo muy cercanamente con una empresa que produce microalgas no para alimentación, para alimentación acuícola. Además de para producción acuícola, para alimentación humana, para alimentación, para cosmética, para farmacéutica. Posiblemente sea una de las empresas más innovadoras con microalgas que existen en el mundo, y los costes no salen. Muy caro producir de microalgas. Otra cuestión será los organismos modificados genéticamente. En Europa hay un rechazo total hacia ese tipo de alimentación. En Estados Unidos tenemos el salmón transgénico, ¿no? Que ya es capaz de crecer mucho más rápido. Los temores de Europa yo no los entiendo. Yo soy europeo, pero no entiendo a veces. Somos contradictorios en nuestras decisiones, porque por un lado no queremos OGM, o las cadenas, era una slider que tenía preparada, pero al final la quité. Las decisiones de cómo se deben de alimentar los peces a veces no están en el consumidor, están en el distribuidor, en la cadena de alimentación, en el supermercado. Deciden cosas que el consumidor ni siquiera se había cuestionado. Por ejemplo, se pueden alimentar con productos cárnicos alimentados con organismos genéticamente modificados. Las cadenas de supermercados sí lo permiten, porque es un problema de disponibilidad de alimentos, de disponibilidad de carne. Sin embargo, para la pesca no quiere. O sea, para la acuicultura no quiere que tengan OGM. Sin embargo, la soja, prácticamente casi toda es OGM. En Europa se prohíbe que se alimenten, pero sí puedes producir salmón en Chile. Yo no, como he dicho, no estoy en contra de los OGM, y venderlos en Europa. Pero tú en Europa no puedes producir salmón con OGM y venderlo en un supermercado. Somos contradictorios. Esa sería otra alternativa, los OGM, organismos modificados genéticamente. De hecho, creo que va a ser la tendencia. Eso va a mejorar todos los